pues hacemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En nuestro ya acostumbrado momento de comunicación para hablar acerca de la lucha contra la ignorancia política, en el marco de esa lucha que se está llevando a cabo, que es la lucha por la corrupción y la impunidad. En el día de hoy queremos recordar algunas cosas a propósito de otras que hemos visto en estos días y oído. Por ejemplo, nosotros oímos en estos días que uno de los imputados que se le va a variar o se le varió la medida de coerción de cárcel preventiva por arresto domiciliario, planteó que en un momento que el que tiene el látigo y golpea la espalda tiene que saber que en algún momento él puede ser espalda y otro látigo. Fue más o menos lo que quiso decir. Esa es una expresión de revanchismo que debemos asumirla con mucha agudeza, porque aquí no podemos volver otra vez al pasado. Aquí tenemos que seguir en el presente, que es la búsqueda de la solución de los problemas de Estado por la vía del mandato de la Constitución. Si usted cometió el error de violar el artículo 146 de la Constitución, que prohíbe la corrupción, lo correcto desde el punto de vista de la democracia constitucional, del civismo, es pagar por su error. Pero parece que no. Ojalá estemos equivocados. Miren, hay que tener mucho cuidado entonces, y desde ya, con la gente que están presos, más cuidado. Y con los que van a caer presos, más cuidado aún. Porque ahora han caído presos los de un bando. Pero si mañana siguen cayendo o se prevé que van a caer de otros bandos, ¿qué va a ocurrir si los que están presos tienen aliados fuera de la cárcel? Si esos aliados tienen muchos recursos económicos, todavía cierto poder político y militar, ¿qué puede ocurrir? Bueno, la historia registra un acontecimiento de hace unos 118 años. En 1902, el general Horacio Vázquez, que había sido el presidente interino después de la muerte del general Ulises Ro, dictador de 13 años, y que participó en la muerte de él el 26 de julio de 1899, le dio un golpe de Estado en el 1902 al presidente Jiménez, que fue el presidente que el mismo Horacio Vázquez y su grupo apoyaron para ser el presidente sucesor a Lili y Horacio Vázquez. Horacio Vázquez sintió recelo. Entonces le dio golpe de Estado a Juan Isidro Jiménez. Pero Horacio Vázquez, en abril del 1902, cuando le da el golpe de Estado a Juan Isidro Jiménez, antes del año, en marzo, él sale al Cibao, deja la capital sin el presidente, va a una misión al Cibao, y resulta que los presos lilicistas que estaban presos en la fortaleza Osama se sublevaron y salieron a la calle
y los aliados se aliaron a ellos. Entonces salieron a darle un golpe de estado a Horacio Vázquez, que estaba en el Cibao. Cuando Horacio Vázquez retornó, hubo un enfrentamiento, una guerra entre los grupos de Lili, preso en la fortaleza Osama, y los grupos de Juan Isidro Jiménez contra Horacio Vázquez. Esa fue una guerra que dejó muchos muertos, que el barrio de San Carlos quedó incendiado, destruido, y las tropas de Horacio Vázquez no pudieron imponerse a las tropas que se habían rebelado, apoyando a Alejandro Wosi Gil como presidente de la República. Eso pasó con presos en la cárcel de la fortaleza Osama en un momento de situaciones de confrontación política entre bandos que estaban en el poder. No queremos decir ni ser pesimistas que esto va a ocurrir, pero la historia hay que tomarla en cuenta, porque esta se repite una vez como tragedia y otra vez como comedia, según unos clásicos que han hablado del caso. Y además, los rasgos de los políticos son siempre los mismos. Algunas circunstancias hacen sobresalir un rasgo más que otro, pero desde la antigua Grecia a la fecha, los rasgos son los mismos, o muy parecidos. Que el ser humano se resiente mucho cuando logra desarrollar una acción de Estado, como el caso de la corrupción, donde el grupo del PLD que subió en el 1996 sustituyó a Balaguer y con ello también la dirección de la oligarquía dominicana. Y no se pudo distanciar de esa oligarquía, sino que intentó formar otra oligarquía económica. Esto nos hace pensar que hay en este momento una lucha en el marco de la oligarquía que podría ir más allá de lo que se está haciendo ahora, que es el apresamiento por corrupción, detención, etc. Llamamos al gobierno dominicano a que tenga mucho cuidado y que entienda que hay un muro en la frontera que formar y un muro a la corrupción. Ese muro es la educación ética, moral y de valores patrios. Este gobierno no puede pensar que solamente va a lograr el triunfo de la lucha contra la corrupción persiguiendo y encarcelando. Tiene que crear una fortaleza mayor, que es la fortaleza del pueblo. El conocimiento cívico, ético, de valores patrios del pueblo. Para que no sigan creciendo los sectores que hoy están siendo perseguidos por la corrupción, porque eso va entonces a minar la base de riesgo que está corriendo la judicatura. Lo estamos explicando hoy. Entonces es necesario que el pueblo, donde quiera que haya corrupción, proteste contra esa corrupción. Que el pueblo satanice la corrupción donde quiera. Que los corruptos no entiendan que pueden volver al poder. Que allá en la frontera, ese muro que se está levantando, esté respaldado también por ese muro ético y moral, cívico, para tener soldados allí que impidan el trasiego de los habitantes del hermano país y de otros países que pasan por ahí. Hay que educar al pueblo, insistimos en eso. La Constitución habla claro en el artículo 63, numeral 13, de que hay que educar al pueblo, a ciudadanas y ciudadanos, para que conozcan sus derechos y deberes, para que luchen en favor de los valores patrios, para que vivan en una convivencia pacífica. Y eso nada más es que el gobierno ordene a poner en práctica ese artículo como se lo ha reclamado el Tribunal Constitucional, se lo ha reclamado el Instituto Duartiano, entre otros también la Fundación de Militares Constitucionalistas. Hay que escuchar al pueblo, hay que poner el oído en el corazón del pueblo, presidente y demás miembros del gobierno.
Cada vez que surge un gobierno creen que pueden resolver el problema ellos. No es el país que tiene que ayudar a resolver. Y les recordamos que al PLD nosotros le decíamos muchas veces el problema de la corrupción y nos estigmatizaron. Creyeron que éramos enemigos de ellos. No. Enemigos de la corrupción y amigos de la democracia constitucional. Inclusive escribimos un artículo el 24 de abril de 1996 donde hablamos de la importancia de la unidad del PRD y el PLD, y era para sepultar definitivamente ese gobierno neotrullista de Joaquín Balaguer que favorecía a una oligarquía que no entendía el papel de la democracia. Pero los periodistas se dejaron arrastrar por la belleza de la riqueza a costilla del Estado. Este gobierno entonces tiene que oír que hay que educar al pueblo. Y le hemos dicho que tenemos un manual y se lo vamos a presentar pequeño al Ministerio de Educación para que se empodere del mandato de la Constitución y haga de este país un país que aborrezca la corrupción, que la satanice y que haga inclusive que los que están hoy acusados de corrupción negocien con el gobierno porque pueden negociar. Ya se lo dijimos nosotros el 7 de enero también. Para resolver el problema de la corrupción en la República Dominicana, señalando que no es solamente persiguiéndola, castigándola, sino mediante un proceso de prevención. Ese proceso de prevención requiere de 4 factores y entre ellos 3 principales. El primero es eliminar el mesianismo mediante la intervención de una persona en la que se pone una confianza absoluta. Los balagueristas creían que Balaguer iba a resolver el problema. Balaguer. Los PRDistas creían que Antonio Guzmán lo iba a resolver después que Salvador Jorge Blanco. Después viene el PLD y se cree entonces que Leonel lo va a resolver o Danilo. También Hipólito, cualquiera, Juan Bosch. No es posible que una sola persona resuelva los problemas sociales, políticos y económicos de un país. Se necesita organizar una estructura en el Estado que provenga de partidos bien organizados, estructurados y concientizados. Si no, se perdió esto. Si no, la democracia va a seguir débil. Aquí se cree que un solo hombre lo resuelve todo. Eso hay que hacerlo. Aceptar, hacer un mea culpa. La cúpula política del PLD y de la Fuerza del Pueblo tienen que llegar a comprender que es mejor negociar donde los que se han llenado de recursos devuelvan esos recursos o gran parte de esos recursos y no que vayan a la cárcel y de la cárcel después y fuera haya una conspiración que ponga en peligro la paz de este país. Miren, lo que hemos recordado es sencillamente un recordatorio para que se piense y se corrija lo que se pueda corregir antes de que pase otra cosa. Ojalá que las cosas sigan y no pase nada. Pero el pueblo dice 2 cosas. Una cosa piensa el burro y otra que en la pareja. Nadie sabe. Y otro es que el que oye los consejos puede morir de viejo. Vamos a oír los consejos. En la educación andragógica existe un término muy importante que es la confrontación de experiencias. Vamos a confrontar la experiencia de la historia. Vamos a dejar de pensar que nosotros comenzamos la historia. No.
Nosotros somos una continuidad de la historia y como tal tenemos que unirnos a la lógica de su desarrollo para que el pueblo pueda obtener una democracia limpia, una democracia realmente sana, una democracia fundamentada en valores, donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Seguiremos el próximo martes, así que estén pendientes y estén con nosotros, para que estén con la patria. Soldados valientes, empezó la revolución, hay poder, el reclamo.